La situación actual podemos verla a dos niveles, fundamentalmente, uno más profundo y uno más superficial. En el nivel profundo, el Ecuador se ha caracterizado y se está caracterizando por una expansión del negocio del narcotráfico desde hace algún tiempo. El Ecuador se ha convertido en un puerto de salida de la droga a Europa y a Estados Unidos, para lo cual los cárteles de la droga han recurrido a la terciarización con bandas locales, es decir, bandas que antes se dedicaban a la delincuencia común, ahora han entrado en el negocio de la droga y están haciendo el trabajo de los grandes cárteles de exportación de cocaína. Eso es como la tendencia de fondo que lleva ya algunos años. Y lo más superficial, sin que eso merezca un juicio de valor, lo más superficial, lo que se ve, lo que impacta, es el enfrentamiento entre estas bandas por territorios, porque el gobierno ha nombrado unas 22 aproximadamente de diversos tamaños, por territorios, por vías de acceso, y ahí también lo que se ve, lo que está a vista de todos, es un intento de respuesta del Estado que genera reacciones en las bandas. Eso es lo que produce reacciones que inquietan a la ciudadanía, pero en el fondo está un problema de este tipo, la expansión del negocio del narcotráfico al Ecuador. ¿Por qué ha llegado el país a esta situación? ¿Qué ha influido en ello? Hay muchos factores que explican cómo hemos llegado a este punto. Paradójicamente, la pacificación en Colombia, los acuerdos de paz con las FARC, significó la pérdida de control de la frontera sur colombiana, que es para nosotros la frontera norte ecuatoriana con Colombia. El momento en que las FARC se desmovilizaron, aparecieron pequeños grupos, las BACRIM, las bandas criminales, que empezaron a permitir el paso de la droga hacia Ecuador y a actuar también como conexiones entre las grandes cárteles y nuestras bandas locales. Otro factor que ha contribuido a esta situación es la debilidad de los controles estatales en el Ecuador, en los puertos, en las fronteras, en las vías internas, en la seguridad cotidiana. Y también hay que decirlo, esto ya es reconocido, lo ha dicho el mismo embajador de Estados Unidos en el Ecuador, la penetración del narcotráfico, del negocio del narcotráfico en la policía. Obviamente algunos miembros de la policía, en algunos miembros de las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial, es decir, en algunas personas. No podemos decir que las instituciones estén corrompidas, pero algunos miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas, del sistema judicial, han sido cooptados por el negocio del narcotráfico. ¿Cuál es la mayor preocupación del pueblo en este momento? La mayor preocupación del ciudadano común es ser protegido por el Estado, para poder vivir, estudiar, trabajar. Y esto con un sentido de urgencia. No lo queremos para mañana o para dentro de 6 meses, lo queremos hoy, esta noche y mañana todo el día. Esto es como se vive y a la vez facilita una mirada también superficial de los problemas y de las soluciones. En todo caso, lo que sentimos es que la víctima principal de este conflicto es la sociedad civil. Somos víctimas de esta violencia que se va generando. Somos víctimas también de las respuestas insuficientes del Estado. En fin, pero el ciudadano común quiere protección y tranquilidad. ¿Cree que las medidas adoptadas por las autoridades hasta ahora han dado resultados? Quizás en consonancia con estos dos niveles de la situación, uno más profundo y uno más superficial, las medidas adoptadas por el gobierno, de lo que uno puede conocer, han apuntado a los epifenómenos, es decir, a lo que surge y causa conmoción y que causa más desazón en la ciudadanía. El gobierno anterior, los dos gobiernos anteriores, de hecho, se han focalizado en el control de las cárceles, con resultados más bien poco satisfactorios. El retomar el control de las cárceles, lo cual se conseguía, y luego venía otro motín, y luego venía el retomar el control de las cárceles, y así hasta realmente ningún resultado útil. El gobierno actual tiene un par de meses, así que todavía no podemos decir si sus resultados son suficientes. Tendremos que ir viendo con el tiempo. ¿Cuál cree que es el camino para que todos los actores políticos y sociales trabajen por el bien de la nación? El camino de salida es muy complejo, porque la situación es igualmente compleja. Quizás lo que
los analistas más serios coinciden en decir es que se necesitan políticas públicas integrales. Es decir, ciertamente necesita una respuesta militar, de control, de represión incluso a la violencia, pero también se necesita, como dicen, seguir la huella del dinero, es decir, mejorar los controles financieros, identificar la forma en que se hace lavado de dinero. En el Ecuador se lava una cantidad enorme de dinero del narcotráfico y se necesitan también políticas públicas sociales para quitar la base social a las bandas. Políticas públicas sociales que impliquen salidas educativas, salidas de trabajo para los jóvenes que eventualmente vienen a unirse a estas bandas. También es preciso, y esperemos que el gobierno pueda hacerlo, un trabajo comunicacional y un trabajo para mantener una narrativa, diríamos, firme contra la violencia, firme contra el narcotráfico, pero alejada de todo discurso antiderechos y todo discurso represivo, que sí está apareciendo y que suele aparecer en estas circunstancias.